Hola, bienvenidas y bienvenidos a la última sesión del curso de Seminario de Investigación 2. Y para esta sesión, pues vamos a tener, digamos que la parte más fuerte de todo un proyecto de investigación, de un anteproyecto de investigación, y esta es el diseño metodológico. Aquí, sinceramente, lo único que podemos hacer es como establecer una serie de lineamientos o principios que son generales sobre tipos, elementos que se utilizan en una investigación, pero la realidad es que el plus de un proyecto de investigación, de una indagación completa, pues es justo construir una metodología específica para ese problema que se está investigando. Entonces, bueno, iremos abordando esto conforme vayamos avanzando, pero pues de entrada habría que decir que el diseño metodológico es la determinación o el establecimiento del camino que vamos a seguir para poder construir nuestro conocimiento. Entonces, recordemos que toda investigación, el objetivo general, ¿no?, de toda investigación es lograr un conocimiento nuevo. La idea es que si yo estoy realizando una investigación es porque hay un conocimiento que no ha sido investigado y que por lo tanto merece ser indagado. Entonces ese conocimiento lo vamos a tomar como un conocimiento nuevo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasos tengo que hacer o qué pasos tengo que dar para poder llegar a ese conocimiento nuevo que me estoy planteando? Por lo tanto, los alcances de la investigación pues, van a ser definidos precisamente por este diseño metodológico. Como les decía hace un rato, existen diseños metodológicos que son como un estándar para poder realizar las aplicaciones, pero la realidad es que todo trabajo investigativo, digamos que uno de sus valores más importantes es justo la propuesta del investigador o investigadora. Por lo tanto, pues esta es la parte más operativa de todo trabajo de investigación y además sirve para validar el conocimiento. ¿Qué significa esto? Que si finalmente el diseño metodológico no es el adecuado para alcanzar el conocimiento nuevo que nos hemos planteado, pues obviamente ese conocimiento no va a tener valor o va a ser invalidado, simplemente porque las fases metodológicas no coinciden con lo que estamos buscando encontrar. Ahora, dicho esto, existen de manera general dos tipos de investigación. La investigación pura, que es eminentemente teórica, y que normalmente se utiliza cuando aparecen problemas que nunca han sido investigados. Entonces suele ser la primera, digamos que el primer tipo de investigación en aplicarse ante una problemática que nunca ha sido investigada antes o ante un tema que nunca ha sido investigado antes. Posteriormente, que suele utilizarse como base, la investigación pura suele ser la base de la investigación aplicada, que la investigación aplicada en concreto lo que busca es darle solución a los problemas que emergen. Es decir, en la investigación pura yo podría conocer las características, las relaciones, cómo funciona, cuándo aparece, etcétera, el problema. Y en la investigación aplicada yo buscaría cómo solucionar el problema. Por eso normalmente la investigación aplicada se sustenta en la investigación pura. Esto nos lleva a que existen dos enfoques de investigación. Por un lado tengo la investigación cuantitativa, que como el nombre lo indica, se basa específicamente en establecer números, en medir las cosas, en poder determinar grados, estándares, índices, etcétera. Y por otro lado, la investigación cualitativa, que lo que busca es buscar cualidades. Normalmente podríamos reducirlo a la investigación cuantitativa, lo que busca es describir los fenómenos de la realidad, mientras que la investigación cualitativa se enfoca en comprender esos mismos fenómenos. No están peleadas una con la otra, ni existe una que sea mejor que la otra. Simple y sencillamente tienen dos caminos metodológicos diferentes y podríamos incluso llegar a decir que se complementan la una a la otra. De ahí que incluso exista un tercer enfoque que es un poco debatible, que es el diseño mixto o el enfoque mixto, en donde lo que hacemos es una especie de mezcla entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Es una investigación con un diseño metodológico que tiene partes de ambos tipos de investigación. ¿Por qué digo que está debatido? Bueno, pues porque normalmente las investigaciones se cargan hacia un lado o hacia el otro, aunque se declaren como mixtas. Es decir, puedo decir que mi investigación es mixta, pero normalmente puedo tener mayor carga cuanti o mayor carga quali,
y por lo tanto no viene siendo mixta realmente, sino que es una quanti con una parte quali, o es una quali con una parte quanti. A partir de aquí, nosotros tenemos principalmente 3 alcances de investigación, es decir, yo lo primero que tengo que decidir es si mi investigación es pura o aplicada. Lo segundo es con qué enfoque la voy a trabajar. Y luego, ¿hasta dónde puedo llegar con ella? Bueno, pues yo puedo llegar a describir el problema de investigación, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues que establezco las características o las relaciones presentes en el fenómeno. Puedo realizar una investigación con alcance exploratorio que abre indagación. ¿Qué significa esto? Que normalmente la investigación pura es exploratoria. La investigación pura también puede llegar a ser descriptiva, aunque también podemos tener investigaciones aplicadas de carácter descriptivo. Y la investigación correlacional lo que hace es encontrar relaciones de causa y efecto. Normalmente las investigaciones aplicadas son correlacionales. Otro elemento importante del diseño metodológico es con quién voy a trabajar esto. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los sujetos? ¿O sobre qué yo voy a trabajar esta investigación? Entonces, los sujetos o participantes de la investigación requieren ser descritos. Yo requiero decir dentro de la investigación, estas son las personas a las que les voy a preguntar o a las que voy a evaluar o a las que les voy a medir su percepción o a las que voy a establecer con quiénes, a quiénes son o con quiénes yo voy a ir a buscar ese conocimiento que estoy buscando generar. Ahora, si no tenemos personas, si mi investigación no está relacionada con personas, entonces lo que tengo que hacer es describir cuáles son los materiales u objetos que voy a utilizar para realizar mi investigación. Por ejemplo, puede ser que yo quiera realizar la investigación sobre la efectividad productiva de un conjunto de computadoras nuevas, ¿no? Entonces, en ese caso, no tengo sujetos, lo que tengo son máquinas, ¿no? Computadoras, cuyo rendimiento voy a evaluar. Tengo que describir cómo son los equipos, de qué características tienen, cuántos son los que voy a evaluar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí se requiere cuantificar, es decir, cuántas personas, cuántos equipos, cuántos son los que yo voy a utilizar para esta investigación. Como regla no, ¿cómo decirlo? Como un lineamiento no convertido en regla, está que, por ejemplo, para una investigación cualitativa, nosotros requerimos trabajar por lo menos con 5 sujetos. Para una investigación cuantitativa, requerimos trabajar por lo menos con 30 sujetos. Esto cambia de acuerdo al diseño, no es una regla inamovible, pero digamos que nos permite establecer una idea de cuántas personas yo necesito para poderle dar validez a los resultados que voy a generar. También, por otro lado, necesitamos establecer qué características deben tener las personas para formar parte de la investigación y cuáles son las características que van a provocar que esas personas salgan de la investigación. Lo mismo sucede con los materiales o con los equipos o con los objetos que voy a evaluar. Luego vienen las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación son esas formas que voy a utilizar o esos medios que voy a utilizar para obtener la investigación. Entonces, perdón, la información. Entonces, estas técnicas se suelen seleccionar de acuerdo con el objetivo de la investigación. También hay una gran influencia del enfoque. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con técnicas, una investigación con enfoque cuantitativo, seguramente, y voy a tener personas con las que yo voy a estar, de las que yo voy a obtener la información, seguramente voy a trabajar una técnica de encuesta, que es la acción de preguntarle a muchas personas acerca de un tema o un problema en concreto. Por otro lado, cuando trabajo un enfoque cualitativo, una técnica que es muy utilizada o socorrida, pues es la entrevista, que es la acción de cuestionar a una persona sobre un problema o un enfoque concreto. Ambas se enfocan en cuestionar, pero la forma en la que lo hacen es diferente. La encuesta, por ejemplo, suele aplicarse de forma masiva. Claro, me refiero a de forma masiva, pero esto no quiere decir que tengan que ser miles o cientos de miles, sino que simplemente si yo tengo un grupo de 100 personas, entrevistar a una por una puede llegar a ser muy complicado. Además, no sería coherente con el enfoque. Por lo tanto, lo que hago es un solo instrumento que la aplico en una sola exposición a las 100 personas y ya posteriormente lo que hago es recabar sus respuestas.
En el caso de la entrevista, no estoy buscando respuestas concretas, sino estoy buscando un discurso que pueda hablar libremente la persona o que pueda hablar medianamente libre la persona, ¿no? A lo mejor sí con una guía dentro de lo que estoy preguntando, pero que se pueda expresar de forma más extendida. Entonces aquí yo no puedo aplicar una entrevista, por ejemplo, a 100 personas porque tardaría años. Claro, no quiere decir que no haya investigaciones que lo hayan hecho, pero pues han llevado muchísimo tiempo en hacer. Y entonces esto nos lleva a los instrumentos de investigación. Ojo, si yo voy a utilizar encuestas, lo que necesito es un cuestionario que me permita ser aplicado a todas estas personas. Entonces mi instrumento puede ser un cuestionario. También puede ser una escala. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cuestionario, por ejemplo, yo puedo poner, de las siguientes opciones, selecciona una. De tu trabajo, ¿lo consideras? ¿Tú considerarías tu trabajo algo bueno? ¿Sí o no? ¿Considerarías que tu salario es adecuado para pagar tus gastos? ¿Sí o no? Claro, no necesariamente tiene que ser dicotómico, puedo tener más opciones, pero el cuestionario lo que hace es eso, simplemente preguntar, ¿no? O sea, establecer preguntas abiertas o cerradas que la persona encuestada tendrá que ir respondiendo. Mientras que las escalas nos permiten visualizar percepciones o actitudes frente a algo. Entonces, seguramente ustedes han estado frente a alguna de estas en donde te dicen, no en forma de pregunta, sino en forma de afirmación. ¿Tu trabajo es adecuado para tus necesidades profesionales? Totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. La escala te permite obviamente hacer esta distinción entre posturas, mientras que los cuestionarios preguntan de manera directa. Por otro lado, tenemos para la investigación cualitativa instrumentos como la guía de entrevista, en donde yo puedo plantear simplemente temas sobre los que quiero preguntarle a la persona y que esta persona vaya dándome su discurso, sus respuestas de manera abierta, de manera libre. Incluso los temas pueden ser bastante flexibles porque a lo mejor en la conversación sale otro tema que me interesa y lo profundizo. No necesariamente es un cuestionario, aunque podemos presentarlo como preguntas abiertas, también como una guía, pero no doy opciones, no son dicotómicas, no le digo estás totalmente de acuerdo, simplemente le planteo como, ¿cuál es tu opinión acerca de la importancia del trabajo con la satisfacción profesional? Y entonces esta persona puede hablar, ¿no? O ¿cuál ha sido tu experiencia en tus distintos trabajos y la satisfacción profesional? Y esta persona puede, habla y habla y habla y habla y habla. Otra forma otro instrumento de investigación cualitativo es la observación. Y aquí lo que nosotros estamos buscando es asistir al lugar, observar cómo está funcionando lo que se esté buscando y voy registrando en algo que se llama guía de observación o diario de campo. Voy registrando todo lo que veo, todo lo que observo. Entonces, este también es un instrumento que yo puedo aplicar dentro del enfoque cualitativo. Y entonces, como ustedes pueden ver, el diseño metodológico se compone principalmente por 5 apartados. El tipo de investigación, el enfoque de la investigación, los alcances de la investigación, los sujetos de la investigación, las técnicas de investigación y los instrumentos de investigación. 6, perdón. Estos deberían estar reflejados en el último apartado de su anteproyecto, por lo menos una conceptualización de cada elemento que ustedes vayan a utilizar y el por qué esta sería procedente para el tipo de investigación que ustedes van a llevar a cabo. Y entonces, bueno, pues con esto estaríamos cerrando lo que refiere a las clases y, por supuesto, a los elementos necesarios para poder realizar su anteproyecto de investigación. Sin más, pues quedo a sus órdenes por medio del correo electrónico y para la posterior evaluación de sus documentos. Cuídense mucho y excelente día.